mientras se van sumando al video y me van confirmando si se escucha y se ve bien. Hola Alex. Bien. Hola, saludo. Aprovecho la luna en Piscis que tenemos hoy para tomar un segundo de silencio. Tenemos la luna en conjunción a Júpiter en Piscis, que es un aspecto natal en mi carta y habla justamente de la conexión sintiente más allá de las palabras, lo que puede expresarse más allá de las palabras y las palabras nos llegan a tocar. Gracias a esta charla donde estoy honrado y agradecido de recibir a Alex Mercadé, astrólogo, filósofo, docente, vaya docente de astrología, una persona que admiro mucho por su dinámica, por su sabiduría, por cómo transmite la astrología y bueno, vamos a recibirlo sin más entonces para aprovechar el tiempo y escucharlo a él, que es el invitado, y hablar un poco de esto que llamamos la nueva astrología en estos tiempos de cambio, que coincide con la era de Acuario, y vamos a hablar un poco de todo esto, para aclarar un poco los procesos astrológicos, personales, de conciencia, y cuál es el potencial terapéutico y transformador que tiene la astrología en estos tiempos de gran revelación. Vamos a recibir a Alex. Bienvenido, José Ramón, de Mallorca, gente de todas partes de Argentina. Hola, Alex. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Aquí son las 9 de la noche. ¿Se me ve bien? Se te ve bien, Sí, se te tildó un poquito, pero puede ser parte de la señal que se nos tilde un poquito. vale, no pasa nada. Mientras que me escuchéis bien. Pues nada, un gusto, Marcelo. Gracias por este encuentro. eh, que además llevaba bastante tiempo sin relacionarme. Ahora no sé qué pasa, que vuelvo a aparecer en el mundo. Y nada, muy feliz de estar aquí y charlar contigo. Bueno, Alex, muchísimas gracias por recibir la invitación, por coparte, como decimos acá, y creo que si te están invitando a hablar es porque tenés cosas importantes seguramente que compartir, ¿no? Y creo que, bueno, hablando un poco de la astrología, primero, antes que nada, pedir disculpas a la gente de Argentina porque son las 4 aquí, no sé, me he confundido yo con el horario, y para que no se haga muy tarde quisimos respetar el horario. Y, y bueno, este encuentro, primero agradecerte, decirte que me siento honrado porque me encantan los videos de Cosmograma, ese Ujú, equipo que para mí es como la justicia de la astrología europea, ujú, eh, por la nueva visión de la astrología, justamente, ¿no? En estos tiempos ujú, que decimos el acuario, un cambio de conciencia, un despertar de conciencia, y me gustaría empezar así, muy simple, quizá, Leif, y ir profundizando ujú. en algunos conceptos de lo que han hablado Eugenio Caruti y Richard Tapas con Soledad Davis, en esa charla que nos inspiró sobre el potencial terapéutico de la astrología y bueno, esto que es una magia y una tecnología, ¿no? Así que contarnos un poco vos, si querés, cuál es el potencial de de la astrología en tu vida. Y a mí me gustaría apuntar a ley al Sol más tirando a Neptuno que a Júpiter, a esa parte más del místico. Hola, hola. Creo que estás con poca señal. Hola, ahí va. Hola, hola. No me ¿Me escuchás veo. bien? Sí, pero no me veo a mí. A ver, a Se ver. te ve aquí. Vale. No, es que he tocado un parámetro que me hacía que se me estaba apagando la pantalla. Ahora en un principio debería funcionar bien. Disculpad sabéis que esto no es mi culpa, sino de Mercurio retrógrado. O sea, esto absolutamente no, Yo no me equivoqué. no tiene nada Esto que ver conmigo, claro. No. Claro, el víctima de enfoque. Mercurio. Exacto, todo esto, justamente el enfoque que tenemos en Cosmograma es un enfoque muy psicológico que sin perder de vista la sensibilidad de que estamos inmersos, ¿no? En un universo que escapa a nuestra comprensión y a nuestro control, sin perder de vista
esta sensibilidad, que yo creo que es la esencia de la espiritualidad, tenemos también un abordaje egoico, ¿vale? O sea, no acabamos de simpatizar con un reduccionismo espiritual de que solo somos seres de luz, ¿no? O seres, sino que tenemos en cuenta que tenemos, pues que tenemos un cuerpo, tenemos unas emociones, tenemos unos pensamientos y a veces son patéticos, a veces son pensamientos que nos abocan a la infelicidad, ¿no? Y es porque somos poco eficientes en la forma de gestionar nuestra adaptación al entorno. O sea, yo intento hacer una astrología muy pragmática, muy orientada pues a lo psicológico, guión terapéutico, en la que precisamente voy con mucho cuidado con no poner toda la responsabilidad fuera, no poner todo lo que se llama en psicología el locus control en el exterior, que eso es un peligro. Y en astrología eso es algo muy habitual, ¿no? Sobre todo en las personas que consumen horóscopos, que nosotros como conocedores de lo que es la astrología no simpatizamos con la astrología de horóscopo en general, ¿no? Y quien lo haga, pues al menos sabe que no es lo mismo que una carta natal. Pues bien, pues se ha descrito, ¿no?, a nivel psicológico de que son personas con esa tendencia de poner en manos del universo, en manos del cosmos, en manos del astrólogo, en manos del otro, la causa de lo que le pasa. Entonces esto es lo que desde el enfoque psicológico que practico, vamos a ver la carta natal para ver cómo estás viviendo tu vida, ¿no? O sea, cómo lo estás gestionando, veamos qué te está dando problemas. Pues mira, Saturno te está dando problemas, no siempre lo da. Pues el ascendente no lo veo mucho, esto, no sé, lo que sea. Claro. Pero la base, sí, y no me enrollo, es la idea de que dejamos de interpretar cartas natales para pasar a usar la carta natal para explorar el territorio que es la persona, que es algo más complejo y que depende no solamente de la carta natal, sino que también depende de cómo esa persona con su carta natal ha interaccionado con el entorno, con sus papás, con su familia. Y es otro paradigma. Exactamente, y de hecho creo que eso está antes de la carta natal. O sea, se monta como una destinación inconsciente, podríamos decir, ¿no? El inconsciente, lo familiar, los patrones, todo esto que hablamos, en donde es importante comprender cómo funcionamos, justamente para reconocer el poder que hay en nuestros pensamientos, nuestras palabras, cómo funcionamos emocionalmente, cómo las emociones se asocian al cuerpo, a la memoria, al ego. Y desde ahí creo que la astrología lo que nos da es una herramienta que es, para mí, quizá la única que conocí, que es un lenguaje que nos ayuda a ensamblar esta dualidad humana, que somos un ego que tiene que aprender a funcionar en el mundo, como diría Alejandro Lodi, es necesario pero insuficiente, porque después es el proceso de deconstrucción de alguna manera o de deconstrucción, de integración, podríamos decir, hablando en un lenguaje más astrológico de los factores de la carta, que es un juego de luz y sombra en este plano siempre. Ahora digo, ¿cómo se vincula para vos esto que es una conciencia encarnada en un cuerpo con una carta natal, con una determinación social, cultural, temporal, familiar, en donde por supuesto ahí la carta natal sabemos que no tiene nada que ver, depende de cómo uno vaya haciendo un proceso de conciencia con esas fuerzas? Sí, sí. ¿Cómo podrías ligar esto personal del ego y en el tiempo, ¿no?, dentro de los límites de Saturno, con un proceso de conciencia en esto que es también y que somos un misterio, ¿no? La famosa pregunta ¿quién soy? Porque tomaba una frase de Caruti para disparar esto que me encantó de la charla, que dice que ahora como humanidad tenemos un destino de herida narcisista, ¿no? Que es esto, las identificaciones con la personalidad, con todos los patrones que son las etiquetas que nos terminan sujetando, ¿no?, en una personalidad, creyéndonos esa personalidad, porque hay ego, pero al mismo tiempo la diferencia entre tener ego, que no es lo que nos permite ser una entidad separada en el mundo, pero al mismo tiempo no identificarnos con esos patrones que son los que de alguna manera nos sujetan y no nos dejan integrar otras fuerzas o ser más plenos, en un sentido más práctico, estar en paz con nuestras contradicciones, etcétera.
Ujú, ujú. Vale, varias cosas. Claro, el vídeo de Richard Tarnas, de Eugenio Caruti, ¿no? Liderado por Soledad Davis. Entonces, esto es muy interesante porque la charla hace hincapié a un tipo de astrología que yo lo llamo astrología arquetipal, pero podríamos llamarla como nos diese la gana, da igual la etiqueta, y que a diferencia de astrología puramente psicológica, reconoce que hay algo más que el ego. Entonces, y este es el tema, cómo articular el ego como lo que no es el ego, como es esa otra dimensión que... Entonces, para empezar, yo creo que hay que aclarar que estamos hablando a nivel de identidad, de cómo responder la pregunta ¿quién eres o quién soy? Entonces, si caemos en el reduccionismo, yo creo que ahí es donde empiezan los problemas. Reduccionismo significa, si reducimos que tú solamente eres un ser universal, ya no hay espacio, no hay sitio para lo particular, corporal, mundano o como quieras llamarlo. Y si haces un reduccionismo psicológico, tampoco, ya no cabe una participación en una especie de red mayor que la tuya. Entonces, yo creo que esto se resuelve de una forma elegante si concebimos que el ser humano es multidimensional o tiene multiplicidad de identidades, lo cual para la astrología no es una idea nueva, porque ya la misma carta natal implica un conjunto de diferentes identidades. Tenemos nuestro lado infantil, nuestro lado femenino, nuestro lado masculino, nuestro lado lo que quieras, como queráis categorizarlo. Esto es una aproximación. Entonces, hablar de que tenemos un lado o una faceta o una dimensión que es espiritual, y espiritual significa que participa en algo donde el ego generalmente no se ve involucrada, porque el ego, ¿qué es lo que quiere el ego? El ego quiere control, básicamente, por eso, y eso es un motor evolutivo enorme, gracias a eso somos lo que somos, hemos conseguido dominar el entorno, entender el entorno, y eso está muy bien. O sea, yo no creo que tengamos que tener prejuicios o manía a algo así, porque creo que eso también es, en cierta manera, incluso parte de la maravilla de la vida. Entonces, creo que no hay ningún tipo de conflicto en todo eso si entendemos que el ego, pues como decía, pues ¿qué quiere? Control. Quiere pues comer, quiere dormir, un refugio, quiere amor, contacto. Sé que luego hay diferencias individuales donde cada uno tiene su perfil único, irrepetible, y eso es algo que también aporta la astrología, aceptación de las diferencias, de la multiplicidad de formas de ser. Pero el ego es algo bastante común, que hay gente que lo es menos y hay gente que lo es mucho. Y en esa graduación pues hay de todo, pero yo creo que no hay ninguna pelea o incompatibilidad entre ese ego que busca eso, esa seguridad, esa tal, ese estatus también, algo muy importante, necesita estatus, reconocimiento social, integración social. ¿Qué ocurre con lo espiritual? Que eso lo pone en duda, lo transpersonal, lo transegoico, desestabiliza y estresa al ego. Por eso psíquicamente genera problemas mentales todo lo espiritual, porque nos genera sentirnos perros verdes desubicados, nos genera el estrés de no entender nada, comprender. Tú iniciabas el directo haciendo alusión a esta conjunción Luna-Júpiter en Piscis, que es todo, ¿no? Y hacías todo un llamamiento a esa parte de la vida que quizás se comprende mejor desde el silencio, se comprende mejor desde el estar ahí y sentirlo. Entonces, eso al ego no le gusta, eso. Claro, claro, porque desaparece el lenguaje que nos sostiene en ser ese sujeto separado, ¿no? Me Mm. parece muy interesante, a mí me gustaría profundizar un poco más cómo podemos juntos ir a ver, porque para mí es interesante el ego, insisto, es cómo podemos ver lo espiritual también o lo trascendental en la experiencia que vivo como un sujeto separado. ¿Puede haber un ego, me pregunto, que no sea el controlador, o podemos diferenciar entre la identificación con el ego o las heridas inconscientes, narcisistas, que son las que después se trenzan entre el lenguaje, la idiosincrasia, las creencias, los bloqueos emocionales y físicos, las lealtades inconscientes, todo lo que sabés que vemos en terapia, constelaciones familiares, ¿no? De emoción. Pero hay una dimensión del ego en donde podemos decir, bueno, no sé quién soy, pero ¿cómo se relaciona esta naturaleza diferente, vamos a decir, la relación Leo y Acuario en astrología, ¿no? Que veníamos hablando entre
aprender a relacionarnos, ¿no? Que se pone tanto el foco en esto, en la charla de Tarno. Incluir lo diferente. ¿Cómo la carta natal juega ahí en esto de una conciencia encarnando en una unicidad que transparenta una coherencia entre esos factores y estos personajes que vos decías? Todos tenemos un link, los personajes de la carta natal, estos arquetipos o dioses o funciones planetarias, psicológicas. ¿Cómo ahí juega algo del orden de lo que encarno como naturaleza corporal, sustancia gozante, como podría ser el hardware, el cuerpo y un potencial que tengo y no otro, según mi carta natal? Y estas heridas del ego, ¿no? Porque entonces, ¿qué es esto? ¿Un cuerpo? ¿Cómo Ujú, poder ujú. a lo mejor dar un sentido espiritual, digo, en estos tiempos? Viste que también se habla mucho, y de acá te abro toda una ventana para que te puedas explayar en tu respuesta si querés. Sobre todo Robert Martínez, su compañero, habla bastante del ensueño, el cuerpo de luz, no sé si estás familiarizado con el doble astral, ¿no? Ujú. Digo, ¿qué es esto del alma, la quinta dimensión? ¿Te interesa ese, que vayamos también por ahí? Vale, ¿Tenés sí, sí. alguna? Sí, sí, no hay problema. Pero lo quiero estructurar bien para antes de llegar a eso. Me parece una buena forma de acabar la charla. Bueno, no digo que tenga que ser la forma de acabar, pero lo quiero dejar un poquito para después, para un poco que tengamos algunos conceptos previamente para pensar algo tan escurridizo. Para empezar, Sí, sí. la articulación entre lo astrológico y lo mundano se da a través del símbolo o el arquetipo. Entonces, la naturaleza del símbolo o el arquetipo tiene su ingeniería, o sea, tiene su complejidad. Entonces, para empezar, no hay una única manera de conectar lo puramente astrológico con la manifestación, sino que se abre en forma de jerarquía, de racimo, en forma, ¿no? En forma de, en una inmensa cantidad de, no es como Aries, pues Aries puede ser tanto el ejecutivo orientado a, ¿no? a llegar, ¿no? a unos objetivos. Inclusive en uno mismo, esa misma carta natal, Exacto, en sí, sí, o diferentes. sea, entonces, bueno, no me quiero enrollar, simplemente hay una multiplicidad. Entonces, esto es un reto para el astrólogo y por eso no estoy nada a favor de las lecturas en frío, ¿no? Que en Argentina yo creo que tenéis algo que en la mayoría de sitios no ocurre, sobre todo los que sois astrólogos como más abiertos a lo psicológico y a lo espiritual, y es que no entráis en la lectura en frío, que la lectura en frío es lo que pasa la mayoría de veces, es yo te digo cómo eres porque veo tu carta. Presupone Claro. un error, o sea, el error es presuponer que solamente hay una manifestación para un arquetipo. Y eso es un peligro porque entonces el astrólogo proyecta. Porque si yo soy súper fan del teatro, pues cada vez que interprete la carta de alguien y vea mínimo asomo de arquetipo neptuniano, pisciano, uy, tienes carta de actor. O lo, Sí. ¿Vale? Entonces, eso es un peligro. Eso es un peligro y por eso creo que hay que explorar el territorio con entrevistas, con tal, y luego interpretas, pero con el conocimiento de cómo es la otra persona. Porque si no, tu mapa lo involucras. Yo creo que esto es una forma de articular lo astrológico simbólico con la manifestación. ¿Vale? Entonces, formas, es que me has lanzado bastantes cositas interesantes, como, corrígeme si he entendido mal, porque hay cosas que se pueden interpretar de varias formas, Dale. de cómo lo espiritual se manifiesta en la experiencia. Yo creo que de mil formas. Creo que en el momento que alguien tiene una mentalidad ecológica, ya está viviendo la espiritualidad, porque está más allá del ego y entiende que lo que le pasa al Amazonas le pasa a sí mismo. Eso no se podría ese tipo de empatía solamente se entiende desde el prisma de la espiritualidad, o personas que deciden retirarse y pasar tiempo en soledad para estar en intimidad consigo mismo, con el universo. Creo que es otro tipo de manifestación, que puede ser desde lo más social, como puede ser un compromiso de activismo social, como desde el silencio, sin que nadie lo tenga que tener en cuenta. Y esto solamente son dos polos dentro que no son polos, es que es una multiplicidad de puntos de vista. Una cosa que quería decir es que
que es que en función de desde qué modelo psicológico hablemos, las palabras tienen otros significados. Pero a mí el concepto de ego es un concepto que refiere al yo corpóreo y ya está. O sea, que todas las heridas de las que estabas hablando son pues las heridas de, oye, abandono, oye, yo qué sé, sí, traumas, o simplemente una falta de apego porque en mi familia pues no me expresaba en el amor, o un entorno sociocultural donde me han metido unas ideas en las que si soy hombre y soy emocional y muestro mis emociones me hacen sentir culpable, ¿vale? No es un gran trauma, pero bueno, es un problema que puede requerir tal. Entonces, para empezar, insisto, yo intento integrar mucho la psicología moderna y por lo tanto todo eso se puede abordar desde teorías, desde teorías y modelos teóricos que son muy, muy racionales, como por ejemplo pues, la teoría del apego. ¿No? Pues oye, pues si no has sentido una estabilidad, una consistencia por parte de tus cuidadores, tal, pues es fácil que luego pues tengas algún tipo... Punto. ¿Sabes? O sea, yo intento que si algo lo puedo entender con una teoría sencilla, intento no irme a algo espiritual o algo transpersonal. ¿Vale? Esto es el modelo que yo uso y puedes imaginar lo que puedo pensar de ir a teorías esotéricas como muy, muy complejas. O sea, yo digo, ¿existe una teoría alternativa que podamos explicarla de una forma menos, no sé, menos compleja y sobre todo mucho más difícil de contrastar si sí o si no? Porque en ese Bien. sentido, dime. No, que me parece interesante hacer alguna inferencia de lo que decías en relación a lo ecológico, por ejemplo, como la empatía con la naturaleza, ¿no? Como Vale. asociándolo a algo espiritual o de que podríamos establecer un orden, ya que si además admiro mucho es tu capacidad de ordenar los términos, ¿no? Y esquematizar de alguna manera. Uh-huh. Esto se llama la inteligencia planetaria o inteligencia vincular, en donde creo que es un reconocimiento también en ello, este proceso que estamos viviendo, ¿no? Esto que llamaba Caruti el destino de una herida narcisista, como judeocristiano, como argentino, como hombre, como toda identificación que limite el potencial vital que soy. Y ahí es donde me parece que hay un proceso que estamos viviendo como humanidad en estos tiempos, y no sé a vos qué te parece esto y si lo asocias a alguna coyuntura astrológica también, como la precesión de los equinoccios, la era de Acuario, No. estos ciclos de años. Yo no sé si vos entrás en esto, pero digo, hay un proceso que parece ser que es este despertar de conciencia a una mayor empatía, inclusión, que surge no desde un esfuerzo, sino justamente desde una caída de los velos de las identificaciones, como esto de venir realmente, yo no sé si te pasaba a vos de chico, ¿no? Apelando al ex niño, de ser un niño y decir, che, ¿qué está pasando en el mundo? ¿No? ¿Qué le pasa a la gente que va a trabajar así con una corbatita y mi mamá sufre tanto y mi padre? Digo, ¿cómo ahora de pronto se está revelando, siento yo, para la mayoría o gran parte de la humanidad, no la mayoría, me corrijo, una buena parte de la humanidad, como cierta visión mística compartida? No me quiero ir a lo muy místico porque vos ya viste mi carta y sabés que me tiende a ir ahí. Puedo desvariar, No, pero está bien, voy a está algo bien. de esto, de mirar hacia adentro y reconocer lo que somos, ¿no? En esto del quién soy, ¿no? Y cómo ahí va cayendo en ese proceso, como muchas veces se habla, ¿no? Lo espiritual como una vía negativa, en principio, de ver lo que no soy, pero sostengo, ¿no? Como creencias. Y pareciera Uh-huh. ser que en estos tiempos hay una expansión o necesidad de reconocimiento de una sensibilidad vincular en el ser humano, Uh-huh. eh, que es, viste, ni siquiera es místico, es como decir Piscis, es Uh-huh. Tauro, Uh-huh. bien, ¿no? Bueno, Y digo ahí, ¿cómo es este proceso, ¿no? De conciencia? vale, a ver, primero habría que ver Yo te tiro una maraña pisana y vos la sí, ordenás con tu... no, lo- todas las preguntas que me has lanzado no sé la respuesta. Contesto porque estáis esperando que conteste algo, pero no sé, no sé exactamente. Es Porque para todo, es verlo. que sí, está bien, estamos reflexionándolo y ya está, ¿no? O sea, en general, yo creo en fin. Primero,
el auge del individualismo, que es algo que no creo que tenga demasiado tiempo, a nivel de que un siglo y medio, más o menos, el nacimiento del individuo. Ok, sobre todo en Occidente tenemos un perfil individualista, cosa que en Oriente tienen más tendencia colectivista, por eso funcionan mejor algunas políticas de Estado en países de Oriente más que aquí, donde aquí se apela más a la libertad, ¿no? Entonces, el tema del narcisismo, del que hablabas de Eugenio Caruti, yo no percibo que esto esté cambiando, yo creo que va peor, sinceramente. Incluso con la astrología. Astrología creo que es una disciplina que nos ayuda a entender que vivimos en ese sistema, un sistema cósmico en el que cada uno es una estrellita, y creo que ese es paradigma acuariano, mientras que el paradigma leonino es nuestra estrella, el Sol, que eclipsa cuando está por encima del horizonte el resto de estrellas, porque no vemos otras estrellas cuando es de día. En cambio, creo que Acuario es la noche estrellada. Ese reconocimiento de que tú eres una estrella, brillas, olé tú, porque tienes ¿no? tu centro, tu sistema planetario, tu luz, tu calor, y eso, pero cuidado que eres un puntito más en esa inmensidad. ¿De acuerdo? Entonces, yo pienso que la cultura lo que está fomentando, y es muy difícil trascender la cultura, el narcisismo, ¿no? Yo tengo mi avatar, ¿no? Pues ayer por la noche me puse un nuevo, me lo hizo mi mujer, un nuevo fondo súper chulo, amarillito, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Mi perfil. Esta no es la forma de presentarme. Con la astrología, que es lo que está diciendo. Igual, la astrología igual. Claro. Publico cualquier cosa, el otro día publicaba cosas de Géminis, de Sagitario y tal, súper conceptual y abierto. Pues todo el mundo hablando de su carta, todo el mundo. Yo tengo la carta, esto. Es como, de verdad no podemos despegarnos un momento de vuestro caso, de vuestro ego, que yo entiendo y defiendo que la gente haga procesos de autoconocimiento y desarrollo, pero también, y esto hay evidencia de que un exceso de interés por el autoconocimiento genera depresión, genera ansiedad, nos desconecta de nosotros. ¿Por qué? Y por algo súper interesante que yo creo que tú has hecho entender, que Caruti, que tal. Y es que no somos burbujas. La idea del narcisismo es de que el autoconocimiento depende de donde acaba mi piel, pero el autoconocimiento es entender que el yo incluye mi cuerpo, mi alma, pero también un espíritu o una alma participativa, ¿no? Hablando en términos de Tarnas, ¿no? Participativa. Y eso soy yo. Yo soy la comunidad, yo soy la población, yo soy ser humano, yo soy mamífero, yo soy ecosistema, yo soy el sistema solar. Sin ego, sin confundir, en plan yo soy, ¿sabes? Yo soy el universo. Cuidado. Sí. Participo. Y el verbo participar es una de las mejores aportaciones que yo creo que han aportado toda esta corriente californiana de Tarnas, que es la psicología transpersonal, porque permite la inclusión sin el protagonismo. Y eso es muy acuariano a mi juicio. ¿Que vamos hacia eso? Yo creo que, como dice Andrés Unzunaga, Cosmograma, sabéis, director y astrólogo y amigo, es de cada vez que una persona empieza a cuestionarse o a interesarse por la Advaita o interesarse por la meditación, por uno que se interesa, hay 10 que consiguen su primer Instagram, su primer TikTok, su primera... O sea que no creo que la proporción sea increciendo de mirada como más ecológica o más global. Creo que no, que todavía también la humanidad no avanza en conjunto. O sea, hay países, hay comunidades, hay personas con determinada clase social, con determinada educación, determinadas situaciones geográficas que tienen entornos más favorables o más
problemáticos, entonces no creo que vaya a la par, ¿no? Entonces, no, pues en la India, en una aldea pobre, pues están todavía por descubrir la individualidad. En cambio, en San Francisco, quizás sí que están desde el plano donde tú estás o lo que tú dices. Yo creo que somos muy elitistas, creo que somos unos privilegiados que estamos porque hemos tenido la suerte de la vida, que nos ha traído, no sé si las influencias, el estatus económico, las oportunidades, pero podemos plantearnos cositas que bueno, que nos hacen pensar más allá de qué, de lo que nuestro ego necesita, que es comida, porque yo no pienso en no llegar a fin de mes, yo no pienso en que me vaya a caer una bomba, yo no pienso... Entonces eso me libera para pensar más allá. Eso lo decía a mi madre. Le decía, es que yo fui muy infeliz en la adolescencia, muy infeliz. Bueno, y más allá de la adolescencia. Y eso es lo que me hacía ser egoísta, le decía. Porque estaba desesperado con buscar la manera de escapar de ese sufrimiento. Que al final me di cuenta que no había que escapar, sino que había que atravesarlo. Pero en cualquier caso, eso me dificultó darme cuenta que tengo familia, que tengo amigos, que tengo gente alrededor, que vivo en la naturaleza, efectivamente. Entonces, ese paradigma del que planteas, a mi juicio, no es la tendencia, pero creo que sí que hay una minoría y ojalá vaya generando más masa crítica, increciendo, para que podamos pues hacer algún tipo de que eso, bueno, que luego esto se vea estructuralmente, se vea en el mercado, que yo creo que esto va lento. Se me venía una frase de Tarna que decía sanar una visión de totalidad, ¿no? Como humanidad. En esto que decías, reconocernos en el otro, en la naturaleza, como mamífero. Ahora, la pregunta que me hago, ustedes que hacen estadísticas, es ¿cuánto influye ese solo que se empieza a preguntar por el sí mismo y empieza a despertar? ¿Y cuánto le dura el que tiene el TikTok? Que le puede durar toda la vida, ¿no? A los 10 que por ese agarran TikTok. Pero quiero decir, ¿qué impacto tiene, qué incidencia tiene cada uno en el ecosistema? Es que son preguntas... Digo, no, claro, es una pregunta... Vale. No, Ale, es que... Dime. No, iba a repetir conceptos. Dime. No, que en esto que decís también, yo percibo, volviendo a este proceso de la humanidad y cómo la astrología tiene un protagonismo incipiente, cada vez más grande en el mundo, siento yo. De hecho, es como un lenguaje que uno empieza a escuchar cotidianamente. Por eso mismo, estoy totalmente de acuerdo en que como toda herramienta poderosa es delicada, y así como puede servir como herramienta para religar, se la puede apropiar el ego y decir, porque tengo luna en Piscis, eh, ya sabemos tantas cosas. Entonces, me parece que importante al mismo tiempo, me parece, por lo menos para mí, lo que me sucede al haberme hecho la carta natal, ya de haber más de una década, y cuando me encuentro en consulta con alguien y empiezo a transmitir estos conceptos, es como hay un impacto, podría decir casi traumático, en la percepción. Yo siento que en ese sentido la astrología es una herramienta que nos religa con ser vínculo, pero ya de por sí su dispositivo, digo, porque sea simbólico o sea a través de influencias de vientos solares, campos magnéticos y física cuántica que aún no podemos explicar, porque yo tengo también ahí toda una teoría, o no sé si son mis ganas de creer o mi intuición, pero creo que hay algo físico también, porque Sí. hay un lugar en donde lo simbólico, hay una ley de correspondencia como es arriba y es abajo, Claro, bien. Sí. Pero hay también biológico, digo, en los procesos cuánticos de los campos magnéticos, electromagnéticos, y creo que también recién estamos empezando a descubrir, ¿no? Con tecnología, esto de lo multidimensional, que recién la física cuántica está empezando a explicar que hay auras, que hay energías sutiles. Pero bueno, no me quiero meter pero ¿crees que la astrología es una herramienta que de por sí ya representa un trauma para esta identidad separada, para el ego controlador? ¿O no necesariamente? Depende... No, al final, yo creo que a mí una cosa que me atrae de la astrología es que es muy integradora. Es una herramienta y toda herramienta, como toda tecnología, se puede usar a muchísimos niveles. Creo que se puede usar de forma egoica,
que en el sentido extremo narcisista es yo, ¿vale? Y es mi carta astral, yo, y no existe nada más. Luego creo que existe, ¿no? una mirada más como la de Caruti, la de Carnas, que es una mirada mucho más inclusiva de lo espiritual, mucho más flexible, mucho más creativa, más... Hay espacio para libre albedrío, hay espacio para poder manifestarlo de nuevas formas, cosa que en la astrología más clásica pues hay una tendencia a que, esto seguro, es como muy, muy determinista y es, entre comillas, y de forma malentendida, es como más científica, aunque yo prefiero decirla, es más dogmática. En cambio, la astrología más arquetipal no es antidogmática, todo lo contrario. Elimina el modelo de separación sujeto-objeto en la que ambas dimensiones están confundidas en una especie de interacción, de sincronicidad, etc. Entonces, es otro modelo, ¿vale? Es otro modelo y creo que ahí el ego ya no está en una posición central y creo que en ese sentido está en una... Entonces existe, por tanto, la práctica astrológica, encima en Argentina, pero también en California, practican astrologías en las que incluyen, por ejemplo, lo vivencial, o sea, que incluyen, oye, pues vamos a hacer aquí respiración holotrópica, o vamos a hacer aquí ¿sabes? Entonces, o una meditación trascendental, o vamos a hacer un poco de bioenergética, o vamos a hacer un poco... ¿no? Entonces, esto... Silvia Neira, por ejemplo, que es compañera de Cosmograma y de Argentina, muy, muy conocida, ¿no? También en Casa 11, etc. Pues ella integra todo este tipo de elementos y es algo, y su hija también, y es fascinante, o sea, realmente es fascinante. Y ahí ya encuentro que se moviliza no solamente la mente, que la mente puede generar separación, puede ser muy narcisista también, por el pensamiento recurrente del yo-yo. Y cuando metes cuerpo y emoción, si metes emoción, la emoción existe para ligarnos con los demás. Quizás no sé religar de lo simbólico, pero es un tipo de ligazón con los demás, porque nos activa... Claro, nos activa las emociones se tienen porque damos información al otro, nos da a nosotros, pero si yo me enfado, pues tú lo ves, si me siento alegre, tú lo ves, si lloro, no sé, todo esto genera conductas, respuestas, etc. Entonces, creo que integrar en la astrología otras herramientas, o el teatro, tú que haces teatro, joder, es una... Entonces, creo que hay prácticas astrológicas, o como la que yo practico, que es integrar la psicología, bueno, que yo mezclo la cognitivo-conductual, la transpersonal, integro algunos elementos de la psicoanalítica, pero solo algunos, y entonces ese también es una forma en la que tengo en cuenta emociones, acciones, conducta, etcétera. Aunque yo no me pongo a bailar ni nada de eso. Pero bueno, es algo que creo que enriquecería que lo hiciera. Vas a dar un taller de teatro para los colegas de Cosmograma, qué honor sería, ya voy a ir a visitarlo. Me parece rescatar algunos puntos importantes de lo que dijiste, ¿no? La nueva astrología o esta astrología humanística, psicológica, dinámica, en donde el individuo ya no está en el centro, sino el vínculo. Me parece que paradójicamente también le devuelve el poder personal al ser creativo, ¿no? Nos empieza a cuestionar cómo funcionamos vincularmente, mentalmente, que es algo relativamente como el individuo, ¿no? Entender que la alimentación, las emociones, los pensamientos nos crean y nos co-crean todo el tiempo. Me parece que también este es el reconocimiento del poder que tiene cada uno de nosotros sin ego alguno, ¿no? Sin apropiarse, ¿no? Cada ser humano tiene una gran responsabilidad con sí mismo. Por otro lado, me parece fundamental esto que decís de poner el cuerpo, porque, por lo menos desde mi experiencia, lo espiritual tiene que pasar por el cuerpo, tiene que transformar los mecanismos que son físicos, ¿no? Porque en la biología está escrita la biografía. Sí, totalmente. Sí. Y el cuerpo no mueve, ¿no? Y esto que decís también de encontrarnos, ¿no? De poder habitar estos arquetipos, poder reconocerlos en
como fuerzas expresivas. Además, te estimula la imaginación, ¿no? Y la autoexploración del potencial expresivo, plástico, vocal. Por lo menos para mí como actor, viste, ha sido la mejor carrera de autoconocimiento que podría haber elegido el teatro, porque es encontrar los lugares fijos, ¿no? Y de hecho, yo me fui en una línea que es el teatro antropológico, que plantea que el actor no tiene que usar ninguna técnica, tiene que desaprenderse a sí mismo. Wow. Para liberar todo el potencial y poder hacer con el cuerpo, viste, decía Grotowski, Jerzy Grotowski, esta línea polaca, decía que el actor tiene que ser la luz, el sonido, o sea, el teatro vacío, solo el actor tenía que generar el sonido, la plasticidad, porque el teatro es una disciplina que integra varias, ¿no? Y me parece que hay algo de este proceso también, ¿no? De poder aceptar el ego como las necesidades básicas, que ahí se me venía algo también, una frase de Osho, que es que la espiritualidad es un lujo en relación a esto que decías, ¿no? De como puedo comer hoy a la noche y tengo abrigo, pienso en, ¿no? Como la necesidad de esto. Y ahí creo yo también cuánto juega esto que decís, la suerte o la predisposición sociocultural que tuve en esta vida. ¿No crees que hay algo ligado a las reencarnaciones o a la memoria del alma en esta vida? ¿No? Pedir que abras este tema porque sé que es tarde. Está bien, no, está bien, está bien. Lo que pasa es que tengo una mirada un poco diferente en este sentido. Yo pienso que la espiritualidad tiene una dimensión de conexión con algo que está por encima, ¿vale? Y que tiene su orden, ¿vale? Entonces tiene que ver con, vale, estoy dentro de ese sistema y no sé muy bien lo que está pasando, que esto significa que yo creo que entrar en miradas muy esotéricas implica entrar en el dominio de lo divino, en el que tenemos, ¿no? Tipo Blavatsky, ¿sabes? Tenemos la tentativa de racionalizarlo, de creer que como mediums hemos conseguido, pues, de alguna forma clarificar ¿no? las leyes, ¿no? El funcionamiento de lo divino o el más allá. Entonces yo soy muy escéptico al respecto. Por varias razones. Primero, porque no lo puedes verificar. Entonces, en ese sentido soy más agnóstico, es decir, bueno, puedes creerlo o no, pero sin certezas ni dogmatismos. Tú puedes creer que hay reencarnación, puedes creer en lo que quieras, puedes creer en el más allá, no te puede gustar. Oye, pues mira, a mí la teosofía, la verdad es que me convence. Uy, a mí el no sé qué. Y tú puedes creer, pero de ahí Ale, sí. ¿puedo hacer un paréntesis en esto que estás diciendo? Sí, sí. No crees, ¿no? Iba a decir, no sentís o no intuís o no te parece o como sea experimentable, que hay un lugar en donde uno tiene momentos, no te digo samadhi o ponerlo en un término religioso que sea, viste, como esto que nos enrosca más, pero sí como la sensación a veces de llorar de compasión o de gracia o de sentirse en un momento viendo ¿no? como una vivencia de la que después uno ya no puede desentenderse, ¿no? Que siento yo. Sí, a ver, puedo absolutamente empatizar con eso y podría compartir experiencias emocionales, de éxtasis, y sí que creo en la experiencia espiritual, pero la racionalización, la parte de voy a escribir sobre ello, te voy a decir cómo es, y la moral que va adjunta a esta forma de ser el mundo, ahí es donde cuestiono y voy con mucho cuidado, porque creo que ahí se proyecta mucho el ego, gente espiritual que proyecta su ego, sus intereses, su búsqueda de estatus, de endiosamiento, enfermedades mentales directamente, personas delirantes totalmente en el mundo espiritual. Entonces, creo que hay que ir con mucho cuidado. En ese sentido, yo espiritualmente me considero un agnóstico. Opino de muchas cosas espirituales, escribo, experimento sobre todo, creo que es de lo que podría más hablar, de experiencias, pero
hablar de que hay reencarnación o no hay, iría con cuidado. Por ejemplo, pongo un ejemplo, existe cierta evidencia tipo Adolfo Weiss de que personas que no habían tenido contacto con ciertas lenguas o que habían tenido cierto contacto con ciertas personas tenían un conocimiento que no podían... ¿Eso explica que haya una alma individual, una reencarnación? Yo creo que no. Creo que hay una teoría alternativa que podría explicarlo, y es que podamos de alguna forma conectar con una memoria de la humanidad donde esté todo. O sea, creo que tú y yo podemos recordar, recordar de alguna manera cómo era la vida de Napoleón, pero no significa que tú eres el alma de Napoleón encarnada y yo me equivoco, sino que los dos participan. No es uno a uno. O sea, yo creo que es factible de que exista una especie de reencarnación, pero no individual. No digo que no pueda haberlo, porque concibo puntos intermedios en la que cuando morimos el alma individual permanece individual un tiempo. Y creo que pueden haber algunos procesos ahí. Pero creo que no es tan duradero ni tan milenario como se cree. Creo que al final lo interesante aquí es el avance de la humanidad. Y precisamente me parece un enfoque egoico creer en la reencarnación, porque es la desesperada, es un acto desesperado de que no muramos. O sea, ¿qué creo que es espiritual? ¿Qué creo que es espiritual? Aceptar la muerte de la individualidad y del ego, justamente. El que tú te vas a diluir en una especie de... No sé. Es que, claro, yo no sé. Estoy simplemente ofreciendo otra racionalización que yo intuyo y siento, lo cual puede estar equivocado, que pueda ser más compatible con la realidad. Pero no tengo ni puñetera idea. Es que no lo sé. Gracias por esto, porque me parece muy importante además poder decir no sé hoy, ¿viste? No sé si hay alma, no sé si hay reencarnación, no sé si hay otras dimensiones. Es algo de que a mí me dejó muy tranquilo poder decir no sé, pero en el poder decir no sé también uno habilita el conocer en el sano escepticismo, y eso que es lo que me parece importante también, profundizando o acentuando algo de lo que decías, que para qué vas a pensar en vidas pasadas si no podés con esta, ¿no? O sea, si no puedo Exacto. justificarse, fui monja, si hoy no puedo, digo, termina siendo una justificación del ego. Sí, me parece que hay un orden trascendental, amoroso, intuitivo, que no tengo idea, pero uno, ¿no?, va alineándose y dejando que suceda, pero que puede ser una gran evasión, ¿no? Irse a vidas pasadas, y un gran anhelo del ego, imaginarse siendo, ¿no?, Jesucristo con el pelo largo y una carita tuya, ¿no? Eso es muy, muy, muy Leo, y en realidad no funciona. No entendemos racionalmente lo multidimensional, y es hermoso que así sea, ¿no? Y que en todo caso podamos, me parece a mí, con humildad y alegría simple y geminiana, poder disfrutar de ya esta realidad material que tenemos acá con toda su complejidad. Digo, qué milagro necesitamos más si respiramos los árboles en este momento, ¿no? Y ahí me parece que poder darnos cuenta de esto sin forzar ninguna creencia espiritual ya es un montón, ¿no? Totalmente. Bueno, Ley, no sé si querés comentar un poco, cerrar con algo más, o comentarnos qué estás haciendo en Cosmograma o con tus clases para que la gente pueda saber de tus actividades, si te interesa. No hace falta, pero bueno, un poco ya he explicado antes el enfoque que tenemos, que es psicológico, y no, yo creo que ya hemos hablado de muchas cosas. Quizá querría hacer una última reflexión, que además tiene que ver con el vídeo, un vídeo que hice llamado Astrología Integral o Nuevas Perspectivas. No sé ni cómo titulo los vídeos. En cualquier caso, hablaba hablaba primero de astrología clásica, luego hablaba de que estaba la astrología psicológica, luego venía la arquetipal, y había, a mi juicio, como una evolución entre un pensamiento más dogmático y determinista, que sería la clásica, y presuntamente predictivo, a una más psicológica, en la que aparece por fin, ¿no?, la profundidad psicológica, el ego a un nivel sofisticado. Luego aparece lo que hablamos del vídeo de Tarnas y Caruti, en el que aparece una dimensión mucho más espiritual, y entonces habla de esto. Y luego yo hablaba de una astrología más integral.
en la que integraría algunos elementos propios de la ciencia que dentro de la corriente más espiritual se rechaza. Y quería decir uno, porque tampoco no voy ahora a hablar de que yo creo que la astrología podría encontrarse maneras de cientificarse, que es muy difícil negar esa posibilidad. Entonces yo en ese vídeo planteo un par de desafíos de a ver qué contestas, si contestas que no, a ver cómo contestas a la siguiente pregunta, y si contestas que sí, pues afirmas que sí que puede ser la astrología cientificable. Entonces yo ahí planteo algunas cosas. Y hay una cosa de la ciencia que me parece muy espiritual. Hay muchas cosas espirituales de la ciencia. Una que no es egoica. Busca la manera de no impregnar la propia subjetividad, intereses, creencias. Hay un montón de controles para evitar que tarde o temprano se sepa que ha sido algo amañado, que ha sido fraude, que ha sido... ¿vale? Entonces creo que la ciencia es algo muy acuariano, porque es muy desapegado, es absolutamente sistémico. En cambio, un líder espiritual es alguien que centraliza toda la verdad en su palabra, no en pruebas, sino en su palabra. En cambio, creo que la ciencia tiene esa parte muy espiritual. Y otra cosa muy dentro de la cosmovisión de la ciencia, y esto en realidad lo critica Tarnas y Karuti, y por eso yo en ese vídeo hago una crítica de estos dos astrólogos, es que no creo que todo tenga sentido y significado, sino que reconozco la existencia del azar, la existencia del sin significado. Y creo que es parte de la espiritualidad, no solamente, que esto lo había empezado a decir, pero no lo había acabado, creo que es parte de la espiritualidad, no que todo tenga sentido y todo esté entrecruzado, que sería la mirada pues, más neptuniana o pisciana, sino que también existe una mirada plutoniana en el que en el mundo, el universo, está también regido por unas leyes en las que no le importamos un carajo. Les da absolutamente igual. Puede ocurrir que le importe tres pepinos al universo si ahora viene yo qué sé, un planeta errante de esos que existen planetas errantes, que da mucho miedo. Y en plan melancolía de Lars von Trier nos revienta, ¿sabes? No, y no pasa nada, no es que Dios nos tenga manía, no es, sino que existe la insignificancia. Creo que a veces lo jupiteriano es una búsqueda desesperada de sentido ante un universo que tiene, no digo que sea todo un sinsentido, pero que tiene elementos de sinsentido. Existen puras casualidades sin sincronicidades ni nada de todo eso. Entonces es uno de los elementos que yo intento introducir en mi forma de practicar la astrología y que viene heredado de la ciencia, y que impide, pues eso, el ver señales en todos lados, lo cual puede ser incluso a veces peligroso porque se dicen barbaridades, ¿no? Del tipo, una persona recibe un abuso sexual y esto es porque es una enseñanza para ti, o esto es porque en una vida pasada estás pagando karma, ¿sabes? Como que todo le tienes que dar un sentido. Hay a veces que tenemos mala suerte, que es algo que antes me habías preguntado, si podía existir el azar o la mala suerte. Yo creo que sí, yo creo que existe el azar. Y creo que, bueno, tendría que diferenciar diferentes tipos de azar, porque en un sentido último creo que no lo hay, pero desde un punto de vista de nosotros como humanos, creo que sí que lo hay. Y creo que es un reto espiritual poder sostener eso. Y yo creo que ahí lo plutoniano permite, a través de la angustia existencial que despierta el descubrir un mundo sin un principio trascendental como Dios que nos cuida, creo que saber sostener esa dimensión potencialmente macabra, porque nos hace sentir insignificantes, creo que es espiritual también poder hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un elemento que le falta y criticaba, entre otras críticas, al modelo arquetipal más neptuniano, que también tiene que estar, yo creo que tiene que estar, pero en sintonía con otras concepciones de la espiritualidad. Claro, está buenísimo abrir ese espacio plutoniano, ¿no? Al azar. Yo seguiría, yo no, lo que observo es más que Dios, ¿no? Es la idea de una conciencia amorosa que todo lo prensa, ¿no? Más allá de eso que es, digo amoroso y digo también lo terrible, lo doloroso,
aparentemente azaroso. Pero bueno, ahí yo creo que no sabemos lo que no sabemos, ¿no? Así como te dice que, ¿no? Esto de la magia como órdenes de la naturaleza no comprendidos, a mí ahí me permito, tomo lo que Ujú, decís para cuestionarme, que me quede como algo abierto a mí. ujú, Eh, ujú. Me parece interesante eso. Y también me parece interesante poder no estar de acuerdo en algún punto, ¿no? Sí, se, se- Con se- esto. se me ha se me ha cortado un poquito al final, pero creo Ah. que te Quiero entiendo. agradecerte por este compartir, por Un traernos tu placer. visión. Me ha Ujú, encantado charlar contigo. Ojalá podamos tener otro encuentro, seguir en contacto. La verdad que es un placer hablar con un colega de otro país ujú, que nos ujú, conocemos así de esta manera tan acuariana y al mismo tiempo, nada, te sentí como alguien que podríamos haber compartido cosas desde la infancia, ¿no? Una cuestión ujú, generacional y de afinidad mental. Así que, ujú, energética. ujú. Así que bueno, mil gracias, gracias a la gente que estuvo presente y bueno, que podamos tener otro encuentro para compartir ideas, si te parece, en algún otro momento, sería un placer. Un placer enorme, lo he disfrutado mucho y nada, no hemos podido contestar ninguno de los comentarios. Yo os iba leyendo algunas cositas, pero se hace un poco complicado. Sí, Habían algunas preguntas muy pertinentes y reflexiones absolutamente ¿no? que cuestionaban o que planteaban o que abrían, ¿no? Temas es que al final no hay ningún tema que se pueda abordar de forma simple, que quizá luego después de mucha complejidad y mucho darle vueltas la respuesta es simple, pero sí, de entrada podríamos darle muchas vueltas a cada no, una de las cosas que hemos hablado. sí, me parece que lo lindo es poder darle vuelta sin llegar a tener que cerrar una conclusión, ¿no? Que son temas también que es importante que los hablemos y los movamos para pensarnos, ¿no? Porque en definitiva Claro. también cada uno, como vos bien decís, tiene su proceso, su resistencia y su anhelo de saber o no, ¿no? Y todo está bien, nadie juzga a nadie, pero me parece bueno, está bueno poder plantear estas cosas porque nos inquietan y nos entusiasman y me parece que es importante para pensarnos en estos tiempos, ¿no? Y creo que si en algo estamos de acuerdo en que no hay esto, una teoría no hace falta, sino eh, esto de conocernos, ¿no? Y poder ser felices. Parece simple y nos cuesta tanto a veces, ¿no? Jolín, es que Inclusive, de lo doloroso que es parte de la vida y creo que inclusive, mira, yo soy tan luna Júpiter en Piscis que para mí hasta es bello y perfecto eso, ¿no? Lo difícil, el dolor. no, no, eso te va a ayudar a aceptar la incertidumbre que genera tanto sufrimiento a tanta gente. O sea, que eso, y eso es egoico. No, O sea, lo egoico es no tolerar la incertidumbre. Por eso que tienes en tu carta te facilita seguramente pues eso, que estés bien coexistiendo con este universo que tan maravilloso es. exacto. Bueno, muchísimas gracias, Ale. Te Un mando un placer. abrazo enorme Muy de bien. corazón y bueno, podamos hacer otro vivo más tendiendo con la intención de responder preguntas, que me parece Sí, ser algo sí, muy interesante. sí, sí, yo encantado, feliz del intercambio y de contestar, ¿no? Mi Sagitario le encanta que le pregunten como si supiera yo cosas, ¿sabes? O sea que, por supuesto. Géminis, mientras está tranquila, la luna en Géminis, mientras pueda charlar también. Claro, sí, 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 claro, la Géminis también me hace gozar de todo esto. Muy bien, Bueno, pues un placer muchas gracias. enorme, un abrazo enorme y hasta la próxima. Hasta la próxima. Que vaya Gracias. muy bien. Adiós, adiós.